Ya quedó. Muchas gracias. No, creo que fue Javier, ¿verdad? Quien me dijo. Muchas gracias, Javi. Va. Entonces, como estábamos diciendo, estas son las dos condiciones del equilibrio. Esta sirve para que las cosas no se muevan en traslación. Y esta es para que las cosas no se muevan en rotación. En general, estas dos condiciones son las que se llaman condiciones de equilibrio porque cuando se cumplen es cuando las cosas no se mueven. En un sentido, ¿vale? Déjenme ver qué dicen en el chat. Exactamente, la otra para que no roten. Va que va. Entonces, esas son básicamente las dos condiciones de equilibrio en mecánica. Y continuamos con... Déjenme mover esto para acá. Va. Continuamos con definiendo qué es el centro de gravedad. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando estamos en equilibrio se trata de fuerzas como más bien como naturales, digamos la gravedad, a veces fuerzas electrostáticas, magnéticas, en general, todos estos aspectos de cosas de la naturaleza. ¿Por qué? Pues por supuesto porque el equilibrio estático sirvió para que no se cayeran los puentes, para que la gente en general no se muriera. Y eso es algo creo que bastante importante, ¿no? Que la gente no se muera. Entonces, cuando hablamos de esto, se inició por ese aspecto, ¿no? Cuando se inició para evitar que las estructuras colapsaran, se cayeran y en general todo este aspecto. Ahora, creo que es bastante necesario decir que cuando hablamos de equilibrio estático, como les estaba comentando, cuando la torque neta es cero y cuando la fuerza neta es cero, ustedes seguramente ya conocen la segunda ley de Newton, que dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Cuando la masa es constante. Y que cuando la masa es constante. Y que la suma de torcas es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Vamos a ver esto con más calmita, no se preocupen. Pero el chiste es que quería decirles esto porque esto implica que cuando es cero, que es como lo que me habían comentado, se sigue que esto es cero. Pues obviamente porque es una igualdad, ¿no? Y como la masa y el momento de inercia no son ceros, la aceleración es la que es cero, tanto la aceleración lineal como la aceleración angular. ¿Esto qué implica? Que la velocidad no cambia. Entonces, como la velocidad no cambia, digamos que delta V es igual a cero, se sigue que el movimiento sigue en un estado de equilibrio que puede ser tanto estático, que es básicamente cuando no se mueven las cosas, como ahorita estábamos comentando, o dinámico, que es justamente lo que dicen en la segunda ley de Newton que todos se saben de un cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento. Es decir, que esto es cuando la velocidad es constante. Y de hecho se puede ver bastante sencillo en el aspecto que cuando el equilibrio es estático, la velocidad es constante igual a cero, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, que era como la lluvia de ideas que teníamos al inicio, que cuando la fuerza neta y la torca neta son ceros, las cosas no se mueven. Ya más formalmente, hablando ya con matemáticas y en física general, cuando las fuerzas son cero y cuando las torcas son cero, más bien es que la velocidad permanece constante. Y que el caso particular es, por supuesto, cuando la velocidad es cero. Y pues eso es una pequeña introducción. Quería iniciar un poquito con esta lluvia de ideas para saber más o menos qué es lo que conocían acerca de esto. Y eso es básicamente el inicio de lo que es equilibrio, ¿no? Muchas veces de equilibrio se habla mucho de que cuando están sin moverse, ¿no? Que están estáticos. Por ejemplo, un puente. Dibujo muy mal, ustedes disculparán. Pero eso es básicamente el equilibrio. Bueno, lo que usualmente consideramos en equilibrio cuando las cosas no se mueven. Pero en realidad, como ya hemos comentado, es cuando la velocidad es constante. Déjenme ver qué están diciendo en el chat. Porque aquí tengo muchos mensajes. Ah, sí, justamente es lo que estábamos hablando de la velocidad que no es constante. Ah, perfecto. Entonces, en general, para resumir la lluvia de ideas, el equilibrio
Perdonen por mis notas desordenadas. Y si les estoy aburriendo, por favor díganme, para cambiar más o menos. Entonces, cuando estamos hablando de equilibrio, se tiene que la suma de fuerzas es 0, la suma de torcas es 0, y que esto a su vez implica que la velocidad es constante. Y de esto se desprenden los dos casos que dice la segunda ley de Newton, que ya seguramente conocen, ¿no? Que el cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento a velocidad constante. Esa es como la primera parte de lo que queríamos hablarlos, de lo que quería hablarles, más o menos. ¿Hasta aquí hay alguna duda más o algo no quedó claro o me fui muy rápido en algún aspecto? Va, perfecto. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ajá. Sí, Todo bien. todo bien. Va que va. Entonces, eso es la primera parte del equilibrio. Va. Ahora también querría preguntarles que cómo analizamos el equilibrio. Ahorita les pregunto, hago más certera mi pregunta. Miren, cuando tenemos un puente, por ejemplo, bueno, hay más aspectos, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, pero cuando nosotros lo analizamos en un sentido más bien físico, consideramos al puente en todos sus puntos y calculamos la fuerza gravitacional que se ejerce en todos los puntos del puente y la tensión en todos los puntos de los cables y todo eso. ¿O qué hacemos para simplificar el proceso? Que creo que ya lo habían dicho en el chat, ¿no? Ah, sí, ya lo habían dicho en el chat. Va perfecto en su centro geométrico, sí es uniforme. Bueno, es buena idea en su centro geométrico. ¿Qué otra idea tienen acerca de cómo modelamos este tipo de equilibrios? Básicamente lo que les pregunto es cómo consideramos que son, no sé, los puentes, las carreteras y todo eso, para que no se caigan, se destruyan o se empiecen a mover y pues pasen cosas malas, ¿no? Entonces esa es más o menos a donde va encaminada mi pregunta. ¿Cómo creen que lo analicemos? Ya nos habían comentado quién fue. Roberto Ibarra. Ya nos había comentado Roberto que lo analizamos en su centro geométrico. Ahorita vemos qué onda con eso, ¿no? ¿Pero tienen alguna otra idea? Con un diagrama de cuerpo libre. Mande, perdón, no alcancé a escuchar mucho. Con un diagrama de cuerpo libre. Ah, perfecto, en un diagrama de cuerpo libre. Va que va. Su baricentro, bueno, baricentros, de hecho sí es más acertado que centro geométrico. Ahorita vemos eso. Baricentro. Va que va. Pues de hecho esas son muy buenas ideas. En general, lo que nosotros decimos, lo que nosotros consideramos al analizar un cuerpo es su baricentro. Básicamente, no sé si han visto el meme este de que los físicos consideran las vacas esféricas y los pingüinos cilíndricos y cosas así, y que todo es una partícula. Pues lo mismo, no cambia aquí. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es considerar al puente como una partícula, pero no como cualquier partícula. Este punto en específico del puente se conoce como baricentro. El centro geométrico, cuando es uniforme, como nos había dicho Roberto, generalmente el baricentro coincide con el centro geométrico. Generalmente. Pero no siempre coinciden, ¿no? El centro geométrico podría estar, por ejemplo, podría decirles, no sé, ya sé qué decirles. Espera. Por ejemplo, consideren un semicírculo, ¿no? Un semicírculo, digamos que este es su grosor. Dibujen muy mal, perdónenme, no estoy en la facultad de diseño, entonces, discúlpenme por mis dibujos todos feos, pero va. Miren. Imaginen este semicírculo, ¿no? Bueno, más bien como un semicilindro. Su centro geométrico estaría como por aquí, porque pues es un
un cilindro uniforme. Bueno, un cilindro que, pues el centro de un cilindro es justamente pues, por donde pasa su diámetro, ¿no? O sea, por aquí estaría un diámetro. Digamos que si lo continuamos estaría por aquí. Y por aquí está otro diámetro, ¿no? Que es el que ya había pintado. ¿Va que va? Entonces, ese es su centro geométrico. Pero su baricentro, ahorita decimos cómo se suele nombrar más acorde a lo que vamos a ver. Pero su baricentro estaría como por aquí. Justamente este baricentro es básicamente como, algo así como el promedio de masas. Es como el punto que representa la distribución de masas, como si toda la masa estuviera concentrada allí y que hace más fácil todo, por supuesto, porque en lugar de trabajar con un cuerpo uniforme, aunque sea uniforme, ¿no? Un cuerpo uniforme que tiene volumen y bla, 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 se considera como un solo punto. Entonces esto hace muchísimo más fácil todo el proceso de calcular cosas y sufrir con los cálculos en general. Más bien no sufrimos tanto, pero esta es una parte muy importante al momento de hablar de equilibrio, lo que se conoce como baricentro. Y se conoce más frecuentemente como centro de masa. Esto sí es importante, como centro de masa. Baricentro también está perfecto, de hecho es como más griego, ¿no? Pero cuando se habla usualmente en equilibrio de este punto, se le suele denominar centro de masa, o a veces centro de gravedad. Pero eso es un punto importante. Eso es básicamente lo que lo eleva al cuadrado, exactamente. Eso es justamente de lo que quiero que se queden con esta parte. Cuando analizamos un cuerpo, se suele considerar al centro de masas. También como baricentro, pero vamos a trabajar como centro de masas. Va que va. Entonces, ¿qué es el centro de masas? ¿Alguien sabe qué es el centro de masas? O sea, más o menos, no matemáticamente, porque eso lo vamos a ver ahorita, pero como conceptualmente, ¿tienen alguna idea de qué es el centro de masa? Algo así como un punto en el que se puede poner, por así decirlo de manera conceptual, en el que puede decirse que toda la masa del objeto no es como si estuviera concentrada, pero que si se tuviese un punto con su masa, en cierta forma, se comportaría de la misma forma. Ah, perfecto, perfecto. De hecho, está muy bien. Planeaba que fuera lluvia de ideas, pero pues sí es un concepto bastante bien. Como si toda la masa estuviera allí, ¿no? Yo sé que está como que un poquito tedioso esto de analizar los conceptos y todo eso, pero pues es importante, ¿no? Para iniciar después ya con los números. Va, entonces el centro de masas es como si toda la masa del cuerpo estuviera allí, ¿no? O sea, si toda la distribución estuviera en ese punto. Como hacer básicamente de un cuerpo un punto. Sí, y hacer así las vacas esféricas y todo lo demás que hacen los físicos, ¿no? Pero entonces, eso es justamente lo que se hace cuando se está hablando de equilibrio, especialmente cuando se habla con fuerzas tipo la gravedad, eh, algunas tensiones en específico, fuerzas en general, para analizar el equilibrio. Y justamente como nos había dicho, creo que, ¿quién fue? Daniel, ¿verdad? Sí. Como nos había comentado Daniel, pues el centro de masas es como el punto, como si toda la masa estuviera allí. Este punto, ¿cómo se calcula? Por definición, ahorita déjenme ver con qué color lo pongo para que sea lo importante, con amarillo. Más o menos están familiarizados con los vectores, o hay alguna persona que no conozca muy bien cómo funcionan los vectores. Sin pena, ¿eh? Para verlos más o menos rápido. O manejarlo con escalares, a lo mejor. ¿Cómo ven? ¿Sí, todo bien? ¿No hay ningún problema con usar vectores? Por mi Sin parte, pena, no. ¿eh? Va. Sí, todo bien. Entonces, el centro de masas, vamos a ponerlo como RCM. Bueno, más bien, antes de poner la ecuación, hay que hacer un dibujito para que quede un poquito más claro. Va. Tenemos aquí nuestro sistema coordenado. Ahorita vamos a hacerlo en 2D para que sea más sencillo. Tenemos nuestro sistema coordenado, ¿no?
Y para no meternos con cálculo, vamos a suponer que es una distribución discreta de masitas. ¿A qué me refiero con esto? Como si tuvieran unas cañiquitas distribuidas en una mesa, sin tener que considerar, ay, el cilindro uniforme con densidad y no sé qué más, pues no es tan... pues es un poquito más complicado y pues ahorita no estamos, bueno, apenas iniciando y pues tampoco quiero como martirizar tanto, ¿no? Ya incluyendo integrales y bla, bla, bla. Entonces, vamos a suponer que es una distribución discreta de masas. En realidad no es tanto que afecte a generalidad porque llegamos a lo mismo. Pero, iniciemos con eso. Esto vamos a suponer que es una masita I, ¿no? Esta es, digamos, masa 1, masa 2, masa 3 y así, ¿no? Y esta, por supuesto, estas masitas tienen asociado un vector posición. Digamos, este es R1, RI, y así nos vamos. Va que va. Hasta aquí sí está claro mi dibujo, está un poquito feo, pero ya saben que dibujo muy feo. Entonces, perdónenme la vida por dibujarlo así, pero espero que sí está claro. O si no, sí, díganme y lo repito. No, sí está bien. ¿Seguro para todos? Sí, sí. Va que va. Sí, sí se entiende. Va. Entonces, el centro de masas, digamos esto, se define. ¿Están familiarizados con la notación de sigma? Bueno, vamos a usar sigma. Miren, MR así, más M2, R2, M. Yo sé que es mucho número, pero miren, el centro de masas, vamos a ponerlo así. Va. El centro de masas tiene asociado un vector posición. Digamos que, pongan ustedes que aquí está el centro de masas, ¿no? Va. Tiene asociado un vector posición, que es este, Rn, dado por esa expresión. En realidad lo que nos está diciendo es, multiplica la masa 1 por su vector posición, más la masa 2 por su vector posición, más todas las masas hasta llegar a la última masa, y al resultado lo divides entre la masa total o bien la suma de todas las pequeñas masitas de la distribución. Esto también a veces se le pone una M mayúscula como de masa total, pero pues es lo mismo. Entonces, así se define el centro de masas. ¿Va que va? Creo que esto sí más o menos ya lo conocen para la nacional, o si mal no recuerdo si estaba en el temario de la nacional, pero si hay alguna cosa que no esté clara, díganme, por favor, porque creo que sí me estoy yendo un poquito rápido para alcanzar a ver oscilaciones, porque equilibrio es nada más como para tener con una base para ver oscilaciones. Digamos que esta es nuestra ecuación 1. No se preocupen al final porque vamos a hacer un resumen de lo importante, porque básicamente hoy es como de lluvia de ideas para ver qué tal vamos en toda esta parte del equilibrio. Pero entonces, ¿hay alguna duda o hasta aquí vamos bien? Todo bien. Todo bien, todo bien. Va que va. Entonces, esta es nuestra primera ecuación importante. Ahora, una vez que hablamos de centro de masas, ahora sí ya vamos a empezar a hablar de equilibrio. Miren. ¿Se acuerdan que la fuerza, bueno, espero que sí, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Cuando la masa es constante. Digamos constante. Ya cuando la masa no es constante es pues el cambio de la derivada del momento con respecto a t, pero eso no es importante ahorita en equilibrio. Ahorita consideremos que la masa es constante y pues no hay que considerar tanto la definición, digamos, formal de fuerza. Pero esta es la que vamos a utilizar ahorita. Y otra que vamos a utilizar, que también es muy importante, sobre todo para movimiento rotacional, es esta.
Esto. Más, ¿alguien conoce qué es esta fórmula? ¿Esta ecuación? ¿O alguien tiene una idea de qué es esa ecuación? ¿Cuál? ¿La de el análogo rotacional de equilibrio? O sea, el análogo a la segunda ley de Newton, pero rotacional. Exactamente, sí. Justamente esa era la... Si tienen alguna idea para la ecuación. ¿Todos la conocen? ¿O vamos explicándola poquito a poquito? ¿Eso es un alfa? Sí, es un alfa, perdón, escribo feo. Ajá. Déjenme escribirla más bonito. ¿Ya se ve alfa? Sí, sí. Va. Ese también es producto cruz vectorial, ¿no? O sea, con la reglita de la mano derecha para los vectores. Sí, ¿no? Sí, técnicamente sí. Miren. La torca se define como R cruz F. O sea, ese es lo que se están refiriendo ahorita, ¿no? Creo que fue Roberto. Esa es la definición de torca cuando se habla de fuerzas y de distancias. Lo que está diciendo Roberto es esto, miren. Voy a hacerlo de otro color porque ya es mucho rojo. Miren, tenemos un eje. Y a partir de este eje, digamos que una masita de masa, bueno, no importa la masa. Pero a partir de este eje, gira un objeto a una distancia r, a un vector posición r. Este objeto gira y se le imprime una fuerza F. ¿Va que va? Bueno, si quieren para que quede para arriba la torca, ahorita vemos eso, pero para que quede arriba la torca, vamos a ponerla para que la fuerza. Es un dibujo en 3D, no es para arriba, ¿eh? O sea, digamos que... Déjenme hacerlo con verde. Digamos que... No, qué buen verde, ¿eh? Perdónenme. Ya. Digamos que este es el eje, digamos, Y. Este es X. Y este es Z, ¿no? Bueno, más bien, para que quede con esto. Z, X y Y. Esto es en 3D. Ya saben que no dibujo muy bien. Si quieren, las próximas sesiones lo hacemos en GeoGebra o algo así para que quede bonito. Pero no sé si más o menos se entienda el dibujo, porque sí está un poquito difícil de entender con mis habilidades artísticas. ¿O todo bien? Todo bien. Todo Si bien. alguien tiene dudas, díganme y cállenme, por favor, porque para que quede más o menos claro. Va. Entonces tenemos este sistema coordenado, ¿no? A esta partícula que está a una distancia R de este eje, se le imprime una fuerza F en dirección de X. Sé que nos podemos seguirlo en GeoGebra. ¿Quieren seguirlo en GeoGebra? Nada más que entonces déjenme abrirlo porque no tenía planeado usar GeoGebra. O le seguimos aquí. Como ustedes me digan, ¿eh? Les decía que de GeoGebra, pero creo que tiene una opción de seguir o algo así. No, y la verdad no sé, no les sé decir qué es eso de seguir en GeoGebra. Pero si quieren para la próxima ya uso GeoGebra. Pero entonces déjenme hacer el dibujo un poquito más claro. Creo que tenía por aquí regla, a ver. ¿Sí tuvo regla? No, no tuvo regla. Bueno, no importa. A ver. A ver si así se entiende un poquito más. ¿Se entiende un poquito más el sistema o todavía está un poquito confuso? El sistema coordenado. Este es Z, este es y este es X. Déjenme si quieren trazarle las líneas punteadas para que se vean los ángulos rectos.
Creo que sí está un poquito más claro, pero díganme si no. ¿Sí un poquito o todavía no? Sí, sí está claro. ¿Sí, seguros todos? Sí, está claro. Va que va. Entonces lo que les comentaba es esto. Tenemos una partícula aquí con un vector posición R y se le imprime una fuerza hacia acá, que es F. ¿Va? ¿Ya está un poquito más claro? Sí. Ah, maravilloso. Si aún así no está claro, díganme, para intentar hacerlo más bonito. Digamos, aquí está el objeto. Va. Lo que nos comentaban es esto. La torca, que es esto, cruz la fuerza, tiene una dirección que es dada por la mano derecha. Seguramente ya conocen la mano derecha, ¿no? Ponen digamos que extienden su mano hacia acá, hacia la dirección del primer vector. Y luego doblan sus dedos. Bueno, esa es la forma que yo me sé porque es un poquito más, bueno, me resulta un poquito más clara para mí. Y luego doblan sus dedos hacia la otra fuerza. Y su dedo pulgar apunta en la dirección de la torca. La torca, déjenme hacerla de otro color. Iría para acá. ¿Por qué? Porque si ustedes extienden sus dedos para acá, como ya está en el dibujito, para acá, y luego los doblan hacia acá, su pulgar queda viendo hacia arriba. Dibujo muy mal, ustedes ya lo saben, perdónenme. Entonces, su pulgar mira hacia arriba y hacia allá es donde va a apuntar la torca. Es lo de la regla de la mano derecha. No sé si me expliqué, más o menos sí quedó claro. Sí. Va, perfecto. Esa es más o menos, bueno, la definición principal de la torca. Es el vector posición cruz la fuerza. Pero la que nos interesa ahorita, aparte de esta, por supuesto, es esta. Si se dan cuenta, estas dos son bastante similares. Ahorita vemos en qué aspectos son similares. Déjenme poner aquí más abajo la ecuación, que es la que quiero que más o menos veamos. Esto es la torca, que es de la que ya hablamos. Esta otra cantidad se llama momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia? Es básicamente algo así como la masa que utilizamos en movimiento circular o movimiento rotacional. Es un poquito más complicado. Elisa, Mande. bueno, yo tenía como esta idea de inercia de que al igual que la masa es, ¿qué tan fácil es hacer que un cuerpo se desplace, pero en este caso rote? Porque la masa es para que se traslade, o sea, traslacional, y la inercia es pero rotacional. Y depende de cómo esté distribuida la masa alrededor del eje sobre el que gire, ¿no? Sí, de hecho es bastante buena analogía. De hecho, la masa en mecánica justamente tiene esa definición porque la cantidad de materia que están en un cuerpo es una definición como un poquito, no sé, abstracta, un poquito que es complicada de visualizar. Entonces, en mecánica, de hecho, creo que lo van a ver con el doctor Pelayo, pero la masa en mecánica usualmente se define como, digamos, la medida de inercia o qué tan fácil o difícil, como dijo Roberto, qué tan fácil o difícil es hacer que un objeto inicie a moverse. En ese aspecto de inicia a moverse es que acelere, ¿no? Que es básicamente la definición de aceleración, que cambie su velocidad. Entonces, justamente esa es la definición de masa en esta ecuación, ¿no? F igual a ma. Y en el movimiento rotacional, tal como lo dijo Alberto, el momento de inercia es algo así como la medida con la cual se cuantifica
qué tan fácil o qué tan difícil es hacer que un objeto comience a rotar. La diferencia es que la masa es para que comience a moverse traslacionalmente y la inercia es para que comience a rotar, o sea, rotacionalmente, como estábamos diciendo al inicio, ¿no? Que los dos movimientos, digamos, importantes ahorita en equilibrio es la rotación y la traslación. Entonces, justo como dijo Roberto, esta es el momento de inercia, que es qué tan fácil o difícil es empezar a mover un cuerpo. Y por otro aspecto, es la aceleración angular. ¿Conocen qué es la aceleración angular? O bueno, ¿tienen alguna idea de qué es? Bueno, si no, no se preocupen. El cambio de velocidad angular. Exactamente. La aceleración angular es básicamente el cambio en la velocidad angular entre el cambio del tiempo. Digamos, esta es como la aceleración angular promedio. Usualmente se hace con derivadas, ¿no? O sea, la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Pero para términos prácticos, pues está muy bien, ¿no? La definición es cuánto cambia la velocidad angular con respecto al tiempo. Y la velocidad angular es cuánto cambia un ángulo con respecto al tiempo. Es bastante análogo al caso de la traslación. En lugar de hablar de distancias y tiempos, se habla de ángulos y tiempos. Eso es básicamente el único cambio que existe entre movimiento rotacional y movimiento traslacional. Es un cambio bastante importante porque genera toda una nueva rama de la mecánica, pero me refiero a que ese es el cambio principal entre ambos tipos de movimiento. Y pues esa es la parte importante de esa ecuación. ¿Y por qué es importante? Porque si se dan cuenta, la torca en esta ecuación se está definiendo a partir de un vector posición y a partir de una fuerza, que es bastante útil en equilibrio mecánico y todas estas partes de la mecánica estática. Y esta, por otro lado, nos la relaciona directamente con cómo se empieza a mover el cuerpo. Digamos, esta ecuación lo que nos dice es cómo se genera la torca. Y esta otra ecuación lo que nos dice es cómo esa torca afecta al cuerpo que está rotando en cuestión. No sé si me expliqué, por eso son las dos bastante importantes en equilibrio mecánico. Ambas son equivalentes, de hecho, a través de una se puede llegar a la otra, generalmente es en este camino, pero tienen conceptualizaciones bastante diferentes, ¿no? Y una es, digamos, como que se aplica en un sentido y otra en otro. Aquí, esta generalmente es usada para sacar la torca y esta generalmente es usada para sacar la aceleración angular. No sé si me expliqué o hay dudas hasta el momento. Por favor, si me voy como gorda en tobogán o si algo no queda claro, si me voy como Cuchao, como el Rayo McQueen, por favor deténganme, ¿eh? Con toda confianza. Oye, Elisa, y Dime. creo que también es importante mencionar que cuando hacemos los análisis siempre en mecánica, ¿no? Pues que todos los ángulos pues siempre son en radianes, ¿no? Porque si no, no nos da dimensionalmente las ecuaciones, ¿no? Ah, perfecto. En realidad los radianes es como la unidad más natural para medir ángulos. Los radianes, de hecho, no tienen dimensión. Digamos que su dimensión técnicamente es cero, ¿no? Bueno, no cero, más bien que no tienen dimensión. De hecho, cuando ustedes dan aceleración angular, muchas veces se da como radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no? Pero en general en física, estos radianes como que no importan, como que nadie los quiere. Entonces, lo que se hace es simplemente poner 1 entre segundo al cuadrado. Y de hecho, justamente por esa misma razón, es que el omega, que vamos a ver después en ondas, miren, en la ecuación de onda que es, bueno, no ecuación de onda, más bien en la ecuación del oscilador. Esta omega se pone en 1 sobre segundo, justamente para que quede aquí adimensional y se pueda hacer el coseno y bla, bla, bla. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero justamente como dijo Roberto, es importante poner los radianes,
No tanto porque no queden dimensional, sino justamente lo contrario, ¿no? Que porque no tienen dimensión. Entonces, por esa razón, es importante usar radianes. Además, matemáticamente es como la forma más natural de medir ángulos. Los grados son muy útiles y como los aprendemos desde primaria y desde que estamos chiquitos, se hacen muy naturales, como muy intuitivos de los 360 grados del círculo y bla, bla, bla. Pero matemáticamente ya para niveles como ahorita que estamos en la Olimpiada, los radianes son como lo más natural para medir ángulos y de hecho es lo que vamos a usar. Pero muy bien, sí, justamente como dijo Roberto, es importante mencionar que todo es en radianes. No sé si me expliqué. Sí, todo claro. Va que va. Entonces, esa es la primera parte de equilibrio mecánico. Si quieren, vamos a hacer un resumen aquí abajito, que ya pasó creo que una hora. Ya se nos fue. Bueno, se me fue rápido. No sé si ustedes ya los martiricé demasiado. Espero que no. Pero como resumen, el equilibrio es 1 cuando el cambio en la velocidad es 0. ¿Va? Digamos, vamos a ponerlo aquí, vector. Cuando el cambio en la velocidad es 0. Es decir, cuando la velocidad es constante o cuando la velocidad es 0. En realidad es el mismo caso, pero es como buena idea diferenciarlos. El segundo punto que sería bueno analizar es que cuando se habla de equilibrio, usualmente se considera al centro de masa. Que el centro de masa ya lo definimos acá arriba, ¿no? Que es masa 1, R1, más masa 2, R2, más punto, 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 más... Bueno, vamos a dejarlo más punto, punto, punto. Que ya no me cupo lo demás. Si quieren, después vemos la notación sigma, pero como que ahorita espanta. Bueno, usualmente sigma siempre espanta, ¿no? Pero ahorita vamos a verlo así. ACM2 más punto, punto, punto. Ese es el segundo punto que había que ver, o bueno, que hemos visto. Y ya de últimas, lo que vimos es que la torca se define como el producto cruz del vector posición por la fuerza. O bien, vamos a ponerla aquí, o bien que la torca es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Va que va? Ahora, también como punto importante, la dirección de esta ecuación es como por la regla de la mano derecha. Y si se dan cuenta, la dirección de la torca aquí, digamos, torque unitario simplemente significa que este es como un vector cuya magnitud es 1 y solo se le asigna, digamos aquí, 1. Y solo se le asigna su magnitud como, seguramente ya han visto lo de 1i más 2j más 3k. Eso es un vector unitario. Un vector que tiene magnitud 1 y que lo único que hace es asignarle dirección a la magnitud, ¿no? De la que se está hablando. Entonces, torque unitario, es decir, la dirección de la torca, es igual a la aceleración angular unitario. Es decir, que la torca tiene la misma dirección que la aceleración angular. ¿Va que va? Y eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahorita. O bueno, lo que hemos visto que es más importante. ¿Va quedando todo bien? Porque estoy yendo un poquito rápido porque lo que es importante son oscilaciones. Sí, todo bien. Si me estoy yendo muy rápido, díganme, por favor. ¿No hay dudas, ni comentarios, sugerencias o quejas? Bueno, supongo que para que se vea un poquito más puedes usar un pincel un poquito más delgadito, ¿no? Va que va. Digamos así. Ajá, porque si no como que queda muy amontonado. Va que va. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Va. Entonces este fue como un pequeño preámbulo para equilibrio. Esto lo van a ver como con más calmita con el doctor Pelayo y con el doctor Eleazar. Justamente creo que el segundo selectivo es ya cuando se ve movimiento rotacional a fondo. Y
en estos selectivos cuando van a ver mecánica bien con el doctor Pelayo. Entonces, eso es nada más como un pequeño resumen de lo que vamos a ver o vamos a utilizar en este momento. No lo vamos a ver como tan formal, justamente porque todavía no lo hemos visto como muy a fondo, pero esto es como un pequeño resumen para tener las herramientas para continuar con lo que sigue en equilibrio. Y pues bueno, ahora sí vamos a ver equilibrio bien, porque lo único que vimos es como movimiento, una embarradita de todo para llegar a este punto. Equilibrio. Aquí sí ya vamos a ir como con más calmita porque esto fue como un resumen de todo. Entonces vamos a iniciar con esto. Centro de gravedad. Miren, justamente definimos qué es el centro de masa para poder hablar de este. En realidad es el mismo punto, pero tiene como una conceptualización diferente. El centro de masa es el punto como que es representante de todo el objeto, como si toda la masa estuviera concentrada allí. Y el centro de gravedad, que es generalmente el mismo punto, es el punto donde se puede considerar que actúa la gravedad para hacer tus cálculos en general. Esa es como la diferencia conceptual, aunque generalmente generalmente son del mismo punto. La mayoría de las veces, de hecho como el 90% de las veces es el mismo punto. Entonces es buena idea analizar eso, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? Pues miren, imagínense esto. Tenemos una pared. Vamos a poner así la pared. Y de esta pared tenemos un poste. ¿Va? Tenemos un postecito. Y aquí no sé, ¿qué les gusta que diga el postecito? Pokeparada. Va que va. Entonces tenemos ese poste que dice Pokeparada. Por supuesto que la gravedad va a actuar sobre esto. Digamos así. Y de hecho lo que va a hacer la gravedad es intentar, obviamente, bajarlo, va a intentar atraerlo al centro de la Tierra, pero lo que va a hacer también es hacerlo girar. Imagínense que aquí tenemos una bisagra, y pues lo que va a hacer obviamente la gravedad es empezarlo a girar así, ¿no? Vamos a ponerlo punteado. Lo va a empezar a girar así. ¿Para qué va? Ahora, si empezó a girar, evidente, del reposo, porque esto estaba inicialmente en reposo. ¿Por qué? Porque pues este es el objetivo de los anuncios, ¿no? Que estén en reposo, que no se estén moviendo. Entonces, si esto inició del reposo y se empezó a mover, quiere decir que existió un cambio en la velocidad angular. Esto, a su vez, ¿qué quiere decir? ¿Qué se les ocurre que quiere decir esto, que hay un cambio en la velocidad angular? ¿Qué implica? Hubo una aceleración angular. Perfecto, hubo una aceleración angular. Y esto a su vez, ¿qué Y implica? por lo tanto una torca Una neta. Torca. Maravilloso, vamos perfecto. Va, entonces, si hubo una aceleración angular, un cambio de velocidad angular, hubo una aceleración angular y por ende hubo una torca. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Todos sí vieron como la cadenita de pensamiento o la repetimos? Se entiende muy bien. Va que va. Entonces, si hubo una torca, es natural como que preguntarnos cómo funciona esa torca, ¿no? ¿Cómo es que esta torca afecta a esto? Y para ello, tenemos que relacionar esta misma torca con la fuerza que la produjo, que en este caso sería la gravedad, ¿no? Hay que relacionarla entre estas dos. ¿Qué ecuación nos relacionaba una fuerza con una torca? La primera de la torca, la del producto cruz del vector de posición y el de la fuerza. Va que va. Justamente este es el que nos relaciona. Qué fea flecha, perdónenme ustedes. Ahí ya quedó.
Justamente esta es la ecuación que nos relaciona la torca con la fuerza. En este caso, ¿cuál sería la fuerza? La gravedad. Excelente. La fuerza producida por la gravedad, ¿no? La fuerza gravitacional. ¿Y la fuerza gravitacional cómo se expresa? El peso. Bueno, es conceptualmente diferente. Es como más recomendable decirle fuerza gravitacional que peso, porque peso es como una cosa diferente. Creo que lo van a ver con el doctor Pelayo. Ahorita, cuando lo vean, pues ya verán que es diferente fuerza gravitacional de peso. Pero exactamente es el peso. En términos generales, pues lo conocemos así, ¿no? Y se representa así. Digamos que la torca es igual a esto. Lo voy a poner así para que no se vayan con la finta que es peso. Va. Entonces, hasta aquí voy bien. A alturas cercanas al rayo de la Tierra. Sí, exactamente. Espero que en algún momento se pueda ver esto en una estación espacial en donde ya tenemos que hacer el cálculo de la aceleración producida por la gravitacional. Pero sí, ahorita estamos en la Tierra, no se preocupen. Estamos en la Tierra y la gravedad, la aceleración producida por la gravedad, digamos que es aprox 9.8, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Sí, igual no tienen que tomar consideraciones relativistas y todo eso. O sea, está muy bien que lo consideren, porque les va a servir para moderna. Pero ahorita sí estamos en clásica, no se preocupen por eso. Bueno, también cambiaría, por ejemplo, no sería el peso per se, porque, por ejemplo, si estamos en un elevador, pues nuestra aceleración cambiaría y también nuestro peso pues sería diferente. También por eso, ¿no? Ah, perfecto. Sí, justamente ahí tendremos que incorporar, bueno, sería más fácil decir una aceleración relativa, ¿no? A esto, pero ahorita estamos con centro de gravedad, ¿no? Es muy bueno que estén más o menos considerando ya todos los aspectos de que alturas cercanas de la Tierra y cuando la aceleración cambia y cuando estamos en un marco de referencia no inercial y todo eso. O sea, es muy bueno que lo consideren, pero ahorita estamos en introducción al centro de gravedad. Entonces, no se preocupen, estamos, digamos que en la calle y acabamos de ver este anuncio en la pared. O sea, no se preocupen en ese aspecto. Pero muy bien, sí, justamente es cuando no estamos estamos en un marco de referencia inercial donde solo actúa la fuerza gravitacional. ¿Va que va? Y pues ya quedó. Ahora, esta torca que acabamos de, digamos, calcular entre muchas comillas, porque nada más pusimos como que su expresión, es para una sola partícula. Y como ven en el anuncio de la Pokeparada, no es una sola partícula. ¿Qué es? Pues es un conjunto de partículas, ¿no? De hecho, es una distribución discreta de partículas que había que integrar y no sé qué más, pero en realidad son como muchas partículas agolpadas en un solo cuerpo, ¿no? No sé si más o menos se alcanza a ver. ¿Sí, más o menos? Ajá. Va. Lo único que estamos diciendo es que en esta Pokeparada no es una partícula, ¿no? Es una distribución de masa. Va que va. Entonces, después de hacer esto, como es una distribución de masa, tendría más sentido no hablar de una torca solita, sino de una torca total. Vamos a representar la torca total así, miren. Aquí vamos a incorporar ya sigma, no como... más o menos están familiarizados con sigma. ¿Cómo funciona sigma? Por mi parte, sí. Ujú. ¿Hay alguien que no, más o menos no la conozca? Sino para explicarla en corto porque se ve muy fea, pero es muy intuitiva. Miren, digamos que si tenemos sigma de x y desde que y, esta es básicamente la estructura de sigma, ¿no? Perdón para los que más o menos ya lo manejan, pero pues es que seguramente va a haber varios que no, entonces hay que verla más o menos en corto. Miren, esto se llama contador. Y pues esto
pues tiene muchos nombres, pero generalmente es como límite, no límite como de límite de cuando X tiende a infinito, cosas así, sino como que donde paras tú para hacer la suma. ¿Y esto qué significa? Miren, esto lo único que significa es que ustedes van a sumar lo que esté aquí, iniciando por este valor y acabando en este. Digamos que si esto en lugar de n fuera un, ¿qué les gusta? ¿Un 7? No, un 7 no es mucho. Un 3, ¿va? Lo que van a hacer es, vamos a sumar iniciando en 1. Entonces en el I sustituimos un 1. Y luego continuamos con el 2. En la I sustituimos un 2. Y luego continuamos en el 3 y ya es el límite. Entonces acabamos en el 3. Básicamente esto es sigma, es bastante intuitivo. Es solamente una manera elegante de representar una suma como para ponerla en los cuadernos y que piensen que estamos haciendo cuentas así macabras, pero en realidad son como viles sumas, entonces no se preocupen. Hay otra cosa, pero esa ya es como más de matemáticas. Generalmente se le llama sumatoria, pero sumatoria no se le llama así. O sea, es un error decirle sumatoria, nada más es suma. ¿Va? Entonces, cuando usen notación sigma, no le digan sumatoria, díganle suma. Y pues creo que ya quedó. Más o menos sí quedó claro qué es la notación sigma. ¿O lo repetimos en algún aspecto o quedó medio feo? Por favor, espíritus del más allá, contéstenme, si no me siento mal. Todo bien. Sí, Va, quedó que va. claro. Entonces, esta como pequeña brevario cultural solamente sirvió para decir que como estamos hablando de una distribución de masas, es más bonito, como que tiene más sentido hablar de una torca neta que de una sola torca. ¿Por qué? Porque hablamos de muchísimas partículas y por ende sumamos las torcas y sacamos la torca neta, ¿no? Es como la fuerza neta. O bien la suma de torcas. Y esta torca neta se representa así, miren. No le voy a poner los límites de la suma, o sea, podrá ponerle i igual a 1 hasta n, pero pues no sé, como que me da flojera, porque lo vamos a escribir mucho. Entonces, vamos a dejarlo así, ¿va? O quieren que le ponga el i igual a 1 y hasta n para que se vea más pudiente, como que más matemáticoso, como ustedes me digan. Pues como prefieres. Va que va. Entonces mejor vamos a dejarlo así. ¿Esto básicamente qué es? Esto es la suma de la torca 1 más la torca 2 más punto, 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 más la torca hasta n, ¿no? La cantidad de torcas o de partículas que tengamos. Y ahora, ¿qué son estas torcas? Justo aquí ya habíamos calculado cuál era la torca para cada una de las partículas, o bueno, para una partícula en particular, valga la redundancia, que no estaba esperada, pero para una partícula en específico, vamos a decirlo. Entonces, simplemente, esta ecuación, digamos la ecuación 1, que iniciamos aquí, acuérdense siempre de enumerar sus ecuaciones para que sea un poquito más claro. Entonces, la ecuación 1 la sustituimos aquí. Digamos la ecuación 2. Entonces, la ecuación 1 la sustituimos en 2. ¿Y esto qué nos queda? Que la torca neta es igual a la torca 1, es decir, básicamente aquí nada más ponemos un 1 y aquí un 1. Bueno, no en la gravedad no porque es constante, pero aquí un 1, ¿va? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, la torca neta es R1 cruz M1G más R2 cruz M2G, y así nos vamos hasta llegar a un Rn cruz
MNG. ¿Sí vieron más o menos de dónde salió esa ecuación o me di muchos saltos? Sí, todo muy claro. ¿Seguros? Va que va. Entonces, ¿qué se hace después de esto? Bien, por propiedades del, digamos, como algo de así de distribución sobre producto cruz, lo que podemos hacer es esto, miren. Como esta es una constante, podemos sacarla. Eso es como algo tipo conmutatividad del producto cruz, ¿no? Y quedaría M1, perdón, M1, R1, cruz G, más M2, R2, cruz G. Si quieren lo ponemos así, para que sea un poquito más claro. Más, punto, punto, punto. Y llegamos ya al final a MN, RN, cruz G. Si hasta aquí vamos bien, con el paso este de pasar esta masa para acá. Sí, Va. Yo sé que es un poco como aburrido y que se pueden saltar muchos pasos, pero es más importante que quede un poquito más claro a que nos saltemos pasos, ¿no? Y acabemos más pronto, valga la expresión. Entonces, una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer es lo que les había comentado. Vamos a hacer como una especie de distribución en el producto cruz. ¿A qué me refiero con esto? Miren, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a agrupar esto cruz G. ¿Qué hicimos aquí? Como G es la misma para cada partícula, es decir, no cambia de que para esta pelota mide, este G vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y para esta otra mide 4.315. Entonces, como eso no sucede, sino que para todas es constante, lo podemos sacar y digamos que poner de esta manera. ¿Vale? Si quisiéramos hacer el paso inverso, lo único que haríamos es como distribuir, como si fuera una multiplicación, ¿va? Entrada a entrada. Y ya llegamos a esta ecuación. Lo que hicimos fue el paso inverso. ¿Sí se ve un poquito claro cómo, de dónde salió ese paso? Ajá. sí. Va, perfecto. Y ahora, ¿a qué les recuerda esto? A la masa total, A la masa total, ¿ok? ¿A qué más les recuerda? a la parte de arriba del centro de masas. A la parte, exactamente, miren. Aquí arriba, que habíamos definido centro de masa, cuando todavía el pincel era gordo. ¿Ya vieron que definimos eso? Habíamos definido, creo que aquí arriba está un poquito más claro. Déjenme regresar. Aquí arriba, justamente. ¿Ya vieron que aquí arriba definimos qué era esa cantidad? Y miren acá. Es la misma, ¿ya vieron? Salvo por el denominador. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, sí. ¿Ok? Sí, ¿Y esto a qué es igual entonces? Pues muy fácil. Esto es el centro de masa, pongámoslo así, por la suma de las masas, que es el denominador que no aparece. Pero vamos a ponerlo como la masa total. ¿Vale? Y ponemos esto cruzado. ¿Sí vieron cómo sacamos ese paso? Ya estamos a nada de acabar. Sí, Va, perfecto.
Y después hacemos lo mismo que hicimos acá. De pasar la M para acá, pero ahora en sentido contrario. Y esto es lo importante del centro de gravedad o del centro de masas. Iniciamos, si ustedes se dan cuenta, con una torca neta y con una suma de muchísimas más, bueno, de hecho, tendrían que ser infinitas, ¿no? Porque es una integral. Pero iniciamos con una suma de muchísimas masas y acabamos con que esa torca neta es igual a la masa total por la, bueno, al vector posición del centro de masa por así decirlo, aunque la expresión esté mal, por el peso total, ¿no? De nuevo vamos a ponerlo ahorita vamos a ponerlo entre interrogaciones porque no es la expresión que se debe usar. Pero digamos que esa es a lo que hemos llegado. Y de hecho eso es lo importante del centro de masas. Que de una distribución infinita de partículas, podemos considerar un solo punto de esa distribución como si tuviera toda la masa y funciona exactamente igual en el caso de las torcas. Y eso es lo importante en ese aspecto y por lo que vimos el centro de masas. ¿Sí quedó más o menos? Ya prometo ya que dejarlos de atormentar bueno, todavía queda como una media hora. Pero más o menos sí quedó claro. Ya creo que esto es lo último de teoría dura que vamos a ver hoy. Sí, más o Sí, menos. está bien. Va. Entonces, de todo esto, lo que me gustaría que se quedaran es esta ecuación. Esto es lo importante. De hecho es la definición de la que me dieron al inicio del centro de masas. Y pues una vez que está esto, yo creo que ya podemos ir haciendo nuestro primer ejercicio, más o menos. Uno sencillo, mío. Imaginen esto. Digamos, problema 1. Este lo vamos a resolver juntos porque es el primero. No se preocupen. Va. Este es un techo. Digamos que de aquí tenemos un cable que está conectado a una viga. ¿Va? Este cable no tiene masa. Digamos que masa es igual a 0. Y esta viga tiene masa m. Ahora. Y también me gustaría. Ahí está. Y esta viga también tiene longitud L. Ahora, se le cuelga esta viga de aquí a través de 2 cables. Va. Este cable sujeto al extremo izquierdo de la viga y este otro cable sujeto a una distancia L minúscula de aquí. ¿Va? Ahora, lo que habría que calcular es esto, miren. Primero, ¿cuál es L mínima? ¿Para qué? Para que la viga no se vuelque. Es un poquito fácil, ¿no? En ese inciso. El B es que ahora, si L, ¿qué les gusta? Si L fuera igual a 2/3 de L, ¿cuál sería la tensión en los 2 cables? ¿Va? No sé si más o menos expliqué bien el problema. Es uno sencillo, como para calentar. Es uniforme, ¿verdad? La viga. Sí, es uniforme. Ahorita es uniforme. Ya después vemos cómo funciona con las cosas que no son uniformes.
¿Más o menos sí expliqué bien el problema o les dejé más dudas que respuestas? Sí, está bien explicado. Mi parte todo claro. Va. Entonces, vamos a iniciar con el inciso A. Bueno, Alicia, creo que tampoco mencionamos que es necesario para hacer el análisis de torque tomar un eje. O sea, de dónde vamos a hacer el análisis de torques, ¿no? Creo que, no. O sí lo mencionaron. Ah, igual y se me fue, perdón. Pues creo que sí lo mencionamos en este aspecto cuando definimos el eje aquí, que había que definir un eje, pero es bastante buena idea recalcar ese aspecto. Déjenme hacerlo aquí. Justamente para ese es el objetivo del problema. Miren, cuando definimos un eje, bueno, cuando definimos una torca, están de acuerdo que nosotros tenemos que definir un vector posición. Y por supuesto ya después la fuerza, ¿no? Pero lo importante ahorita es que hay que definir un vector posición. ¿Va? De acuerdo. Va. Entonces, para definir un vector de posición, como seguramente ya saben, tenemos que definir un sistema de coordenadas. Si no, no tendría sentido definir un vector de posición porque no tendríamos motivo de decir posición, ¿no? Posición respecto a qué. En general, este vector de posición se toma con respecto al origen de nuestro centro de coordenadas. ¿Va? Pero para practicidad y para que no tengamos que trabajar tanto con vectores y producto cruz y los determinantes y no sé qué más, generalmente se toma que el sistema, por ejemplo, este de la viga en la pared, digamos que esta es la pared, los cables y la viga estén en una posición que les resulte cómoda de definir. En este caso, por ejemplo, el vector posición de, digamos, el inicio de la viga, ya está muy, ya que no, casi no se alcanza a ver. Déjenme ponerlo en rojo. El vector posición de este punto y de este otro punto son colineales y además están sobre el eje X. Entonces, eso es bastante práctico y es una recomendación bastante buena cuando ustedes hagan problemas. Siempre escojan el sistema de coordenadas que les facilite las cosas. Por supuesto, si ustedes eligen uno donde, no sé, pongan la viga así en el eje, en el cuadrante 4 del sistema de coordenadas para tener vectores así. O sea, se ve impresionante, pues digamos que sí, ¿no? Porque hay más matemáticas y más vectores, pero no tiene caso y de hecho eso les va a quitar mucho tiempo al momento de resolver el problema. Y de hecho lo más importante al momento de que ustedes resuelven un problema en la Olimpiada, bueno, sí es importante que tengan el conocimiento, obviamente, pero uno de los aspectos más importantes que incluso se equipara al saber cómo resolverlo es tener la posibilidad de resolverlo rápido. Practiquen mucho en ese aspecto, tener la habilidad de resolver problemas rápido. Incluso si es a costa de poner detalles dentro de su solución, pero sí es importante que ustedes lo resuelvan rápido. Es como lo que dijo el doctor Pelayo, que lo que hace que los chinos sean tan buenos resolviendo las internacionales es que alcanzan a resolver todo el examen. Y justamente eso lo hacen practicando esto, ¿no? Sus tiempos al momento de resolver sus exámenes. Entonces, al momento de ustedes definir un sistema de coordenadas o un sistema de referencias para ciertos sucesos, especialmente ahorita que ya no son tanto como ecuaciones unidimensionales o que tengan que ser únicamente con escalares, como sí podría haber sido en las Olimpiadas de sus estados o en la Olimpiada Nacional. En este aspecto ya es necesario considerar vectores en un sentido mucho más amplio, ¿no? En un sentido que ya van a llegar al punto en el que van a tener que considerar un sistema en 3 dimensiones. Incluso les puedo pasar algunos problemas donde ya involucran vectores y no tanto como escalares, o sea, poner la magnitud y bla, 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 como usualmente se enseña, sino que ya de por sí ya es directamente trabajar con los vectores sin pasar a sus componentes y magnitudes y bla, bla, bla. Entonces, sí les aconsejaría en ese aspecto escoger un sistema de coordenadas que les facilite las cosas. Creo que ya se los habrían dicho en algún momento, pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? Como decía Daniel. Entonces, en este aspecto, para definir la torca, lo que tienen que hacer es definir
un eje. En realidad es un sistema de coordenadas, pero para términos prácticos es un eje. En este caso es el eje Z, ¿no? En el eje Z se define como donde va a actuar la torca en cierto sentido y se van a analizar aquí, ¿no? Los puntos. Pero en realidad ustedes pueden elegir el sistema que ustedes quieran. En realidad, por ejemplo, este sistema no sería el más práctico porque aquí tendríamos 2 torcas y ahorita vamos a hablar de eso en el problema en el que tenemos arriba. Pero sí, tienen que elegir un sistema de coordenadas que les facilite las cosas. Entonces, eso es como un pequeño paréntesis que nos hizo notar Daniel, que es bastante importante. Y pues, ahora sí ya, ¿todo bien? ¿O tienen algún otro comentario antes de iniciar el problema? Todo bien. Va que va. Entonces, vamos a iniciar con el A. Va. ¿Dónde ustedes creen que sea la mejor posición para definir nuestro sistema de coordenadas? Es decir, ¿dónde quieren que sea el origen? O, como diría Alberto, ¿dónde quieren que sea el eje a partir del cual se van a elegir las torques? Pues el origen en el centro de la viga, ¿no? Origen en el centro de la viga, ok. Vamos a poner aquí propuestas. Propuestas. Digamos aquí, centro de la viga. ¿Va que va? ¿Tienen alguna otra propuesta? Y en donde está el primer cable que está en el extremo de la viga, para que se cancelen las torcas bonito. Ah, Igual ok. pienso. Extremo izquierdo. ¿Tienen alguna otra propuesta? El extremo derecho. Extremo derecho, ok. Y ya una última. ¿Se les ocurre otra? En el punto L minúscula. ¿En el dónde? En el L minúscula. ¿Aquí? Sí. Va. Digamos donde se conecta el segundo cable, ¿no? Va que va. Esas son las 4 propuestas que se les ocurrieron. ¿Las 4 están bien? No, ustedes pueden hacer sus problemas como ustedes quieran. Y la torca se define a partir del sistema que ustedes propongan y les va a salir bien. De eso no se preocupen. Pero en este aspecto, cuando nosotros elegimos el sistema a partir del cual queremos trabajar, lo más útil o bueno, lo más conveniente es elegir aquel que en donde se cancelen las torcas. Aquí, por ejemplo, si nosotros ubicamos, digamos, vamos a decirlo como lo dijo Alberto, nuestro eje aquí, que es en el centro de la viga, tenemos aquí una fuerza que va, bueno, ahorita hacemos el diagrama de cuerpo libre, pero aquí tenemos una fuerza y como está a una distancia del eje, tenemos una torca. Y aquí tenemos otra fuerza que también genera otra torca. Y como está en el centro y es uniforme, la torca producida por la masa va a ser 0. ¿Por qué? Porque si es uniforme, su centro de masa va a estar justo en el medio de la viga. No sé si más o menos quede claro eso, ¿no? Que el centro de masa de una viga uniforme estará en la mitad de la viga. No sé si alguien tenga duda con eso. Va, supongo que no. Entonces aquí digamos que se cancela la fuerza gravitacional. Va. Si nosotros lo elegimos en el extremo izquierdo, ¿qué cosas se van a cancelar? ¿A alguien se le ocurre qué se le va a cancelar o por qué sería buena idea escogerlo en la izquierda? La tensión del cable que está en la orilla, ¿no? Va. Se cancela esta torca. Más bien no se cancela, sino que como la distancia o bien el radio vector, la posición de esa fuerza es 0. Entonces, como la torca en escalar es distancia por la fuerza,
Y como la distancia es 0, pues se queda la torca 0 y se cancela. La otra es esta, que como sí está a una distancia y hay una tensión, pues sí genera una torca. Y la otra es la masa, que también ¿cómo hice una línea recta y por qué hasta ahorita me entero que puedo hacerlas? Pero bueno, tenemos aquí el centro de masas y a partir de ahí va a actuar la fuerza gravitacional. Y como está a cierta distancia del eje, no se va a cancelar. Entonces, en este aspecto, lo único que se canceló, vamos a ponerlo así, fue la tensión en el extremo izquierdo, ¿verdad? Va. Ahora, si nosotros lo analizamos en el extremo derecho, ¿qué se va a cancelar? Nada. Nada, muy bien. ¿Por qué? Miren. Si nosotros nos posicionamos aquí, tenemos una distancia hacia esta tensión, otra distancia hasta la masa y otra distancia hasta la otra tensión. Entonces, como tenemos los 3 radiovectores y las 3 fuerzas no son 0, se tienen 3 torcas. Entonces, aquí no se cancela nada. Va que va. Y finalmente, ya para dejarlos de agobiar con esas preguntas, pero yo creo que sí es importante ver qué sistema es el más apropiado para analizar estas cosas, es qué pasa si nosotros nos posicionamos aquí. ¿Qué se cancela o qué se mantiene? Nada más se cancela esa tensión, ¿no? Perfecto. Cuando esto está aquí, lo único que se cancela es la torca de aquí. ¿Por qué? Porque la posición de este cable con respecto a este punto, pues es 0. Y el mismo argumento, ¿no? Si es 0, la torca es 0. La masa, o más bien el centro de masas de esta viga, está a una cierta distancia, y el otro cable también. Entonces, lo único que se cancela es la torca generada por la tensión de ese cable. Digamos, se cancela la tensión del extremo derecho. Ahora, ya que analizamos estas 4 propuestas, ¿quién se avienta a decir cuál es la más conveniente? Considerando que se cancela. ¿Conocemos ambas tensiones? No, mira, de hecho, incluso el inciso B te piden las tensiones en ambos. Ah, ¿no? ok. Sí, pues entonces el más conveniente es cualquiera que cancele alguna de las tensiones, ¿no? Perfecto. Las más convenientes son o esta o esta. ¿Por qué? Bueno, esta que no se cancela nada, yo creo que sí es como bastante evidente por qué no sería muy conveniente. También se puede si habrían más ecuaciones y bla, 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 pero creo que sí más o menos se ve por qué no. Y ahora, esta, que es la del centro de la viga, ¿por qué no sería buena idea considerar esta? Porque como nosotros sí conocemos la masa de la viga y pues obviamente la aceleración de la gravedad, pues no hay mucho sentido en que se cancelen. No sé si me explico. Si nosotros conocemos esto, no tendría mucho sentido que se cancelen y que entonces nos queden las 2 tensiones sin cancelar cuando no las conocemos. No sé si me explico por qué no es como muy buen sistema de referencia el centro de la viga. Es válido y se puede resolver, pero no va a ser práctico. No sé si me explico. Sí. Va. Entonces, tampoco es como que muy bueno. Entonces nos quedamos con ese, el extremo izquierdo y cuando está en el segundo cable. Va que va. ¿Con cuál se quieren ir? Ahí sí ya es por preferencia. ¿Con el sistema que se posiciona en el cable de la izquierda o en el cable de la derecha? Yo diría que en el de la izquierda porque pues ya tenemos directamente los otros 2 datos de las longitudes, ¿no? Más claro. Y sobre todo que estamos buscando la L minúscula. Va, Sí, maravilloso. Entonces nos posicionamos aquí.
Digamos, este es nuestro plano de veras. O sea, cuando estaba aquí dibujando el vector no sé para qué, y que me quedó todo derecho y ahorita ve. Pero bueno, así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces rosa. Tenemos entonces aquí el techo, el cable aquí, el cable acá. Espérense. Vamos a extender esto acá. Y como habíamos dicho, ¿no? El origen de nuestro sistema va a estar aquí, donde se conecta la viga con el primer cable. Va. Aquí tenemos el segundo cable. Bueno, mejor vamos a poner, aquí está L. Aquí está L. Y aquí está el centro de masas. Como que, como ya habíamos dicho, es L medios, ¿no? Va. Ahora sí, ya tenemos nuestro sistema de referencia. Espero que sí se entienda más o menos, porque ya saben que dibujo feo, entonces creo que ya quedó. Sí se ve más o menos claro el sistema, y bueno, el dibujito. Sí, Ok, acuérdense que si alguien no ve muy bien el dibujito, o si no me explico muy bien, adelante, cállenme y díganme que explique de nuevo, sin ningún problema. Pero bueno, va que va. Entonces, ahora sí, creo que fue Edgar quien dijo que después de asignar nuestro sistema de referencia, que es lo más importante, bueno, no lo más, sí, yo creo que sí es lo más importante. Lo más importante en estática, que es asignar el sistema de referencia para cancelar cosas. Ahora sí, es momento de hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la viga? Gravedad y tensiones. Ok. La fuerza gravitacional. ¿Y dónde actúa la fuerza gravitacional? centro. En el centro de gravedad. Va que va. Aquí actúa para arriba o para abajo. Para abajo. Va. Tenemos aquí la fuerza gravitacional. Y las tensiones, ¿no? Una actúa acá. Para arriba. Digamos T2. Y otra actúa acá, ¿no? Para arriba, que es T1. ¿Va que va? Y Va. Ahora, ¿se acuerdan cuáles eran las condiciones de equilibrio? Bueno, una preguntita. Ah, dime. Aquí les podría convenir tantito más utilizar el marco en el centro de masas, ¿no? Porque si lo consideramos ahí, si lo que queremos calcular es la L mínima, si ponemos un centro de coordenadas ahí, bueno, si aplicamos regla de la mano derecha, toda la cosa que esté a la izquierda va a apuntar la misma dirección, ¿no? Porque las dos tensiones van hacia arriba. Entonces, si las dos tensiones están del lado izquierdo, las dos tensiones, bueno, su torque va a apuntar en la misma dirección. Y entonces no hay nada que lo cancele. Y entonces, pues no puede ser. El caso mínimo tendría que ser, pienso yo, cuando esté en la mitad, ¿no?, de la viga. Porque ahí está justo encima del centro de masas, entonces la tensión en el lado 1 se tendría que cancelar, entonces ya sería lo mínimo, ¿no? Y más a la derecha, pues ya uno puede equilibrarse de cualquier forma, pero... Ah, muy buen argumento. Miren, ahorita si quieres lo vemos con más calmita. Lo que está diciendo ahorita Javi es que si nosotros nos ponemos aquí que se cancele la masa y la tensión, la posición de este cable lo hacemos variar. Por ejemplo, si lo pusiéramos aquí, apuntaría las dos tensiones hacia arriba, entonces no habría nada que se cancelen. Y el punto, digamos que el caso extremo es cuando esté justo en el centro. Y es un argumento como más por, digamos, desigualdades que por igualdades. Pero si quieres, ahorita lo vemos con más calmita. Y continuamos con porque es bueno, ¿sabes para qué? Para el A y el B al mismo tiempo. Entonces,
Es muy buena idea, ahorita la vemos, de verdad. Sí, pero- Entonces, Elisha, a lo que se refiere, entonces, regresando a la imagen es, si tenemos, dice, o sea, tomando nuestro sistema de referencia desde el medio, no sé si podías regresar tantito a la imagen, ajá. Dice, si lo tomamos desde ahí, las dos van hacia arriba, pero en el equilibrio rotacional también importa hacia dónde tiende a hacerlo girar, ¿no? Por ejemplo, la tensión 2 lo hace girar en sentido antihorario, que por convención se toma positivo, y la tensión 1 lo hace girar en sentido antihorario, o sea, sí son de signo contrario, pero hablando rotacionalmente, ¿no? Sí, exactamente. Cuando estamos hablando rotacionalmente, miren, si ustedes se dan cuenta, el vector posición, si estamos en el centro, de nuevo, nada más son como puntos finos de todo este problema. Si nosotros nos posicionamos en el centro, tiene un vector posición que va hacia acá y tiene un vector posición que va hacia acá. ¿Va? Y ahora, si ustedes con su mano derecha ven, o sea, ahorita si yo pongo mi mano así, ¿ven que está yendo hacia la izquierda? ¿O no? Hacia la derecha. O sea, por ejemplo, si quiero que mi mano apunte hacia acá, ¿tengo que ponerla así? Sí, Sí. Ok, entonces, ahí está. Entonces, ahorita la fuerza está apuntando hacia acá, ¿no? Digamos, este vector posición. Este vector posición, ponemos nuestra mano así para que apunte hacia allá. ¿Va? ujú, Va. Entonces, déjenme ponerla así para que se vea más mi mano derecha, porque si no, no se alcanza a ver. Entonces, si nosotros nos posicionamos hacia allá para que esté hacia donde está la tensión 1 y giramos nuestros dedos hacia donde está la tensión, ¿sí vieron cómo, no? ¿Hasta así? sí, Así. Así está el vector posición y lo giramos hacia la tensión. Va. Entonces, el pulgar está apuntando hacia allá, ¿ya vieron? Hacia atrás. Entonces, ya en la cuestión del dibujito, la torca provocada por esta tensión iría hacia acá. No sé si se alcanza a ver bien. Está en 3D. Y la de la tensión 2 iría hacia nosotros, por así decirlo, hacia afuera de la página, de la pantalla. Exactamente. Iría hacia afuera de la pantalla. ¿Sí todos lo ven? ¿O sí. no se alcanza a ver bien? ujú, Va. Entonces, justamente ese es el argumento que nos decía Javi. Miren, como este punto está fijo, de hecho no estamos preguntando cuál es este punto, sino este punto ya le decimos, este ya está fijo. Y lo único que decimos es cuánto varía esto. Y lo que ocupamos por una condición del equilibrio es que la suma de torcas sea 0. La única opción para que esto suceda es que esto esté a partir de aquí hacia la derecha. ¿Para qué? Para que la torca apunte hacia el lado contrario a la que apunta esta torca, y así se cancelen, o más bien haya la posibilidad de cancelar. Y bueno, el caso extremo es cuando está en el centro. ¿Para qué va? Pero eso es solo un detalle fino. A lo que vamos nosotros es al sistema que ya hayamos elegido, que es en el extremo hasta la izquierda. Pero es muy buen argumento ese. No sé si se quedó claro más o menos el argumento de Javi. O lo vemos con más calmita. Sí, quedó claro. Va. Entonces, regresando al sistema, porque ya fue como un breve, larguísimo paréntesis ese del centro de la viga. Estamos nosotros aquí. Este es nuestro origen. ¿Va? Ese es nuestro origen. Y nosotros vamos a calcular cosas a partir de allí. ¿Están de acuerdo? ¿Están familiarizados con los vectores unitarios, los de IJK? ¿O hay alguien que no los conozca?
Con toda confianza, ¿eh? O si no hacemos Sí, como... sí. Va que va. Pero ¿saben qué? Mejor vamos a manejarlo con escalares para no meternos tanto con vectores. Miren. Seguramente esta ya lo vieron, pero ¿se acuerdan cuando la magnitud de un producto cruz, digamos R cruz F? ¿Se acuerdan que era la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo que lo separa? ¿Se acuerdan de esa ecuación o la refrescamos? Sí, sí, pues es la que nos indica que lo que nos importa realmente es la componente perpendicular a nuestro brazo, a nuestra palanquita, ¿no? En este caso la viga, ¿no? Exactamente, miren. Si nosotros tenemos un vector así y un vector así, lo que nos importa es que sean perpendiculares entre sí. Eso es lo que vamos a calcular, la parte de cuando los vectores son perpendiculares entre sí. Entonces, lo único que se hace es esto, miren. Digamos que trazamos, vamos a hacerla de otro color. Bueno, qué buen borrador, ¿verdad? Pero ahí está. Vamos a hacerla de verde. Ya prometo que en pronto los dejo libres. Ya en unos 10 minutos más o menos. Entonces, trazamos esta línea auxiliar. Que sea perpendicular a esta. Más o menos si se ve. Va. Este ángulo, digamos que es teta. ¿Cuánto mediría este ángulo? 90 menos teta. 90 menos teta, va, perfecto. Nada más que voy a poner pi medios por esta cosa que creo que fue Roberto quien lo dijo, pero ahorita vamos a trabajar con radianes. Más que nada porque son como más naturales en matemáticas. Pero, perfecto, es 90 menos teta o pi medios menos teta. Va. Y ahora, ¿cuánto mide este lado? Si este vector, digamos que mide R, ¿va? Si este vector mide R, ¿cuánto mide este? Seno de teta. Seno de teta, muy bien. Pero miren, ¿ven que este es como el cateto adyacente al ángulo? Entonces, digamos que esta distancia de D entre R es igual al coseno de pi medios menos teta. Nada más es proyectar este aquí, miren, ¿ya vieron? Este ángulo es pi medios menos teta y lo proyectamos aquí, ¿va? Y este coseno de pi medios menos teta no es nada más que seno de teta. Y se sigue que D es igual a R por seno de teta. Y no, pues es una de las identidades fundamentales que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento, ¿no? Y viceversa. Ándale, perfectamente. Y justamente de ahí sale el seno, de considerar solamente la componente de un vector que sea perpendicular al otro vector. De ahí salió el seno. Pero, en general es como un argumento más matemático. Y ahorita no es como muy útil en ese aspecto. Pero, ya quedó. Ahí está. Esa es la ecuación que vamos a utilizar para no meternos por el momento, ahorita que es la primera clase y que seguramente ya los agobié demasiado, para con vectores. ¿Va que va? Entonces, si se dan cuenta, la tensión 1 está a 0 del origen. Entonces, la torque provocada por la tensión 1, digamos torque 1, que es tensión 1 en magnitud, ¿no? Ya no estamos hablando en vectores, para no meternos tanto con vectores. La tensión 1 por el radio 1, o más bien la posición 1, es igual a la tensión 1 por 0, que esto es igual a 0.
¿Sí se ve más o menos este argumento? Sí, Pim. Va. Ya como segundo punto, que es este, donde está esta parte de la fuerza gravitacional. Digamos que es torca gravitacional. Es la masa gravedad pero como la gravedad va hacia abajo y nuestro sistema de coordenadas hacia abajo es negativo, se le pone el menos, ¿no? Creo que esto ya están familiarizados, ¿no? El menos de menos mg. Por la distancia a la que están. Y ya tenemos la torca generada por la fuerza gravitacional. En realidad tenemos que poner aquí un seno del ángulo, pero como esto está a 90 grados del radio, o más bien la posición, del vector posición, pues el seno de 90 es 1, entonces no importa mucho en este aspecto. Pero siempre consideren esto. Siempre que pongan una torca, vean este seno. ¿Para qué va? Es muy importante. Ojo. Ahí está. Entonces ya tenemos eso. Y el último punto donde hay una fuerza es este, que está a una distancia L, que es T2. Entonces, la torca 2 es igual a la tensión 2. Es el mismo argumento. Por la distancia a la que está, que es L, ¿no? Y ya quedó. Ya tenemos la torca con respecto a este eje, de este punto y de este punto. ¿Va que va? ¿Qué horas son? Porque me quedan 10 minutos. Si ya en el inciso B lo acabamos de ver y ya en la próxima sesión que nos veamos ya hacemos más problemas, porque sí ya fue como, seguramente ya fue medio tedioso para ustedes ver tanta cosa de teoría. Pero sí, entonces ya tenemos la torca 1, que es 0, la torca producida por la fuerza gravitacional, que es mg, bueno, menos mg por L de medios, y la torca producida por el segundo cable, ¿no? Que es la tensión 2 por L. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones de equilibrio para que las cosas estuvieran en equilibrio, ¿no? O sea, que el cambio de velocidad fuera nulo. Eran dos, ¿se acuerdan? Que la suma de las torcas tira a 0 y también las fuerzas. Va, la suma de torcas es 0 y la suma de fuerzas es 0. Ahora, la suma de torcas, ¿cuánto es? Pues ya lo teníamos aquí. Es la torca 1, que es 0, más la torca gravitacional, que es menos mg L medios, más la torca producida por el segundo cable, que es la tensión 2 por L. ¿Va? ¿Sí vieron de dónde salió eso? Solo sumamos todas las torcas, las 3. Sí, todo perfecto. ¿Va que va? Y pues a partir de aquí ya podemos hacer todo. Miren, bueno, no, esta no era L mayúscula. Aquí perdónenme porque no era L minúscula, era minúscula. Ya. Y ya tenemos todo. Hay que analizar esta parte. ¿Cuál es la condición mínima para que T2 por L menos mg L medios sea igual a 0? Piénsenlo así, miren. El caso extremo para el que esta cosa está en equilibrio sería cuando un solo cable cargue con todo el peso de la viga. ¿Sí lo ven? Sí. Va. Entonces, el caso extremo es cuando todo el peso del cable lo carga todo el peso de la viga lo carga un solo cable. Entonces, el caso extremo es cuando esta T2 es mg. ¿Vale?
Y ya para terminar, estas cosas se cancelan. Y queda que L, digamos, L min menos L medios es igual a 0. Y ya, obtenemos que la distancia mínima es L medios. Y pues una vez que tenemos eso, pues ya es bastante sencillo analizar todo lo demás. Miren. Ahora, la suma de fuerzas, ¿cuál es? ¿Qué fuerzas actúan sobre la viga? T1, T2 y peso y MG. Va. T1, T2 y la fuerza gravitacional, ¿no? ¿Que hacia dónde apunta? Pues hacia abajo. ¿Más o menos? Entonces, tenemos el sistema de ecuaciones que es, digamos, más o menos sencillo, que es este, y que es este. ¿Va? Y ahora, como nos decían en el inciso B, ¿qué pasa si L es igual a 2/3 de L? Pues esto lo sustituimos allí. Y ya nos queda que T2 por 2L tercios menos MG L medios igual a 0. Nos queda que 2T2 L entre 3 menos MG L entre 2 es igual a 0. Cancelamos las L's. Y nos queda que 2T2 entre 3 menos MG medios es igual a 0. Y ya, despejando T2, nos queda que T2 es igual, bueno, todavía no vamos a hacer el saldo cuántico. T2, 2/3 de T2 es igual a MG entre 2. Y finalmente que T2 es igual a 3MG entre 2 por 2, que es básicamente 4. ¿Vale? ¿Sí quedó más o menos? Ya me estoy yendo un poquito rápido porque ya son las 9:57 y no quiero agobiarlos tanto en el primer día, que ya los agobié demasiado. Entonces, más o menos sí quedó claro ese aspecto de por qué, de dónde salió esa T2. Sí. Va. Y pues esta tensión T2, ustedes la pueden sustituir. ¿Dónde estaba la ecuación? Aquí estaba la ecuación. Ustedes la pueden sustituir aquí. Y hacer, pues ya esta ecuación y obtener T1. Y ya quedó resuelto el problema. De todas maneras, vamos a hacer un taller de problemas para practicar todo este aspecto. Equilibrio es importante y lo vamos a ver como con más profundidad después. Pero es nada más como un breve preámbulo para iniciar oscilaciones, que es como la parte importante con la que los voy a atormentar, con oscilaciones. Eso es lo importante. Pero ya la próxima sesión a lo mejor hacemos algunos de equilibrio mecánico y ya iniciamos con oscilaciones, ¿va? Ok. Va que va. Y pues creo que ya sería todo por hoy. Pues muchísimas gracias por aguantarme estas 2 horas. Es mi primera sesión así siendo entrenador, entonces seguramente cometí muchísimos errores, pero pues les aseguro que es un poco trabajo del corazón. Entonces, espero les haya gustado, por lo menos que no lo haya hecho tan aburrido. Y pues prometo que las clases con los otros profesores van a ser increíbles, eso no tengan duda de eso. Pero espero que por lo menos no se hayan aburrido tanto y no los haya agobiado tanto. Y que pues hasta eso les haya gustado la sesión. Y pues muchas gracias por aguantarme por 2 horas. Y pues creo que ya sería todo. ¿Qué les pareció? La verdad, muy buena, muy buena. Estuvo bien, Muchas gracias por la clase, estuvo bueno. No, ustedes por aguantarme y por las mentiras de decir que estuvo buena. Muchísimas gracias. ¿Cuál aguantar? Sí, estuvo padre. Sí, estuvo padre. Pues bueno, yo creo que ya los voy a dejar para que descansen.
de esta primera sesión. Seguramente vienen cansadísimos de sus escuelas, de su trabajo, de lo que tuvieran que hacer en el día. Y pues váyanse a cenar rico, duerman bien y pues mucha suerte ya iniciando en sus selectivos. Van a ver que les va a gustar muchísimo. ¿Cuándo es la Muchas siguiente sesión? gracias. ¿Cuándo es la siguiente sesión? La verdad, no te sabría decir. Lo que sí te sé decir es que para el lunes ya tienen una. O sea, ya el lunes ya tienen clase con el doctor Pelayo. Entonces, eso seguro. O bueno, creo que sí, déjenme, no sé si está el profesor aquí, pero creo que sí, ya el lunes tienen clase con él. Y el domingo, no sé si ya vaya a ser el primer taller de problemas, pero por lo menos ya la próxima semana, ya el lunes o el martes, ya su próxima sesión. Y vemos si el domingo ya estarían conmigo y con André y conmigo. ¿Va que va? Va. Va. Pues bueno, le voy a pasar la grabación al doctor para que, la verdad no sé qué vayan a hacer si la vayan a subir a YouTube o algo. De todas maneras se las paso por WhatsApp a ver si se puede. Y pues bueno, cuídense mucho y bonita Gracias. noche. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Buenas Buenas Gracias, profe. noches. Hasta luego. Gracias. Buenas Hasta luego. noches. Gracias. Buenas noches, cuídense mucho.